Bueno, quisimos volver a retomar la señal y nos gustaría que en la manera que se vayan a ir ustedes conectando, nos digan cómo está saliendo. Qué pena con ustedes, iglesia. Nunca habíamos tenido ninguna vicisitud. Edward, buenos días. Gracias por conectarse de nuevo. Qué pena con ustedes. Discúlpenos, de verdad. Quisiéramos saber si esta vez sí el sonido está saliendo bien. Alguien que nos pueda indicar si el sonido está saliendo bien esta vez. Andrés, no sé si ya se haya ido. Bueno, entonces continuemos porque esta es nuestra reunión de familiar y queremos bendecir al pueblo del Señor, queremos bendecirlo a usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Disculpen por la interrupción que hemos tenido. Yo soy, creo de pronto, sin decir que no es así, de pronto el más novato de todo esto. Y pues bueno, creemos en el nombre del Señor Jesucristo que esta vez sí estamos saliendo bien. Me gustaría, hay ruido, dice Diego, sonido como de aire. Ay, Señor Jesucristo, Padre Santo, no, mi amor, pero no creo. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, 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 hola. Pero no hay ninguna ventana aquí. Hemos encerrado todo. ¿Será el computador tuyo? Pues no sé. ¿Que hay algo abierto? Ay, Dios. Bueno. Ahora sí, me gustaría saber. ¿Así está mejor? Sandra, no hay ventanas. Estamos en un ambiente que es totalmente diferente. Cerrado. Cerrado. Esperanza está diciendo, listo, pastor. Bueno, alguien más que me diga, alguien más. De pronto Andrés, si tú entras y me dices cómo está el ruido ahora, por favor, Andrés. Andrés. Ya. Bueno, están diciendo Bueno. que ya. Ok. Bueno, familia, nada podrá quitarnos el gozo que Dios nos da. Si el enemigo ha querido venir por ese lado, está totalmente excluido de todo lo que quiera interrumpir Gloria a Dios. la palabra que Dios tiene en esta mañana para todos nosotros. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero compartir una palabra y por favor sus Biblias y vamos a buscar en Primera de Juan 4:7. Primera de Juan. Y dice así su palabra: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y no conoce Y conoce a Dios. El 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Voy a desglosar esos dos versículos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos amemos unos a otros. No al que nos guste, no al que me hace bien, no al que... No, dice que nos amemos está perfumado. Unos a otros. Porque ¿de dónde viene el amor? El amor viene de Dios. Amén. El amor, nosotros no tenemos amor, pero Él nos da esa porción para poderla dar a nuestros hermanos, a todos. Y
Luego aquí nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Qué privilegio que nosotros sí podemos decir que amamos. Y qué tristeza también saber que el que no tiene a Dios, por eso no tiene amor, por eso vemos personas con una, mejor dicho, que no quieren nada, amargadas, y definitivamente esas personas no tienen a Dios. Se alejan de Dios. ¿Sí? Entonces somos privilegiados los que amamos a Dios porque tenemos el amor de Él para poderlo dar. Y el 9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Imagínense cuánto amor que a veces no apreciamos o no comprendemos, cuánto amor de Dios para con nosotros, que entregó a su único Hijo en sacrificio para el perdón de todos nosotros como pecadores. Cuánto amor ahí vemos reflejado, el gran amor de Dios por nosotros. El 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no fuimos los que amamos a Dios. Nosotros no dijimos, venga, Dios, venga, yo lo amo. No, no, no. Él fue el que nos dijo, yo los amo, yo entregué todo. Él fue el que nos dio amor y el que nos sigue dando, porque por nosotros no tenemos. Pero Él, como somos sus hijos, nos da su amor. Y entonces entendemos que Dios es amor. Amén. Y quiero leerles el otro versículo, el 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos con los otros. Aleluya. Y les dejo, como siempre les dejo tarea, para que sigan leyendo hasta el final. Y aquí termina el 20 y el 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay por ahí? Que dice, ay, yo amo a Dios, pero no soporta a alguien que le hizo algo a él, a ese sí no lo amo. Entonces, qué pena decirle, no ama a Dios. Y dice, sí, y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y terminamos con el 21 que dice, nosotros tenemos ese mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es hermoso el amor de Dios y lo que hace. Yo quería contarles testimonios de lo que Dios ha hecho en este tiempo que estamos pasando. Hemos visto realmente el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y nosotros, ha habido hermanos que nos han traído mercado para que nosotros lo distribuyamos en las personas que creemos que de pronto puede haber un faltante. Pero ha sido tan lindo que me he encontrado con alguien, una persona que vive sola, y la llamo para compartirle algo de lo que los hermanos han traído, y es tan especial que llega, o sea, ese ejemplo que me da, o sea, donde hay la hermandad realmente y donde no hay el egoísmo, y dice, no, pastora, déselo a otra persona porque yo tengo provisión todavía. De otros, como conocemos algunos, van a decir, no importa, yo voy ahí guardando y voy acumulando. No, ella como confía en ese Dios grande y precioso, me dijo, no, pastora, déselo a otra persona. Entonces, esas son las muestras. Y también como mi esposo convocaba a que nos llamemos, porque ahí está el amor, el estar pendiente.
y recibí una llamada, bueno, he recibido varias, pero recibí una llamada donde la persona, la familia que nos llamaba, estaba preocupada por nosotros como pastores, que como vivimos los dos solos con el Señor, estaba Pero son las llamadas que uno quiere pero recibir. esa llamada me llenó tanto porque es una persona que estaba preocupada por si nosotros ¿Cómo teníamos, estábamos? cómo estábamos. Y fue tan lindo porque pudimos compartir y algo que me contaba esa persona, ustedes dirán, ay no, pastora, seguramente es alguien que tiene suficiente. No, increíble, no le falta, porque tampoco, porque es unos hijos de Dios y no les ha faltado, ¿sí? Pero una persona que cuando entraron en cuarentena, donde ella trabaja, su jefe no le dijo, no le pagó siquiera su salario ya trabajado, pero Dios no le ha faltado, no les ha faltado. Dios les ha dado estrategias a ellos y han salido. Entonces es donde yo, en esas pequeñas cosas, en esas llamadas, el contar, el saber, es donde podemos Está el ver amor de Dios. el amor de Dios. Queremos también darle gracias a todos los hermanos, a todos, a todo aposento alto, a todas las familias, porque sabemos que no ha faltado, ahí ha habido, ¿sí? No se ha agotado la provisión. Y fuera de eso, ellos han sido fieles con el Señor. Aquellos que han traído sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. De verdad que queremos darle gracias y queremos decirle así como ayer con esa persona que me hizo esa llamada. Nosotros, gracias a Dios, como pastores, como familia pastoral, no necesitamos, gracias a Dios, no necesitamos, pero sí hay personas, lo que recogemos, lo que han traído, esos queremos informarles, los hacemos con la familia de la fe que son Aposento Alto. Alguien de pronto decía, ay, ¿será que dentro de los mercados hay para mi vecino que no sabemos ni quién es ni nada? Nosotros les decíamos, les hacíamos saber, somos una iglesia pequeña, ¿sí? Que estábamos acostumbrados a tener el canasto para suplir a otras personas que dentro de la iglesia tengan un faltante. Entonces, no podemos decir que podemos, con lo que ustedes nos envíen, podemos suplir quizás a personas ajenas. No, algún día lo vamos a poder hacer y qué bendición. Pero por ahora lo hacemos. Pero entonces queríamos agradecerle la actitud que ustedes han tenido para entre hermanos. Ahí vemos la hermandad, porque se ha suplido y de verdad que no tengan ustedes pena en llamarnos y decirnos, mire, me hace falta tal cosa. Y este es un tiempo, para eso. donde nosotros, si no lo tenemos nosotros, vamos a preguntar en la confianza que nosotros debemos tenernos quién necesita o qué necesita. Amén. Entonces, por favor, háganlo de llamarnos, de decir, mire, en mi casa está escaseando tal cosa. Y si está en nosotros o con los hermanos, lo vamos a hacer porque Dios es el que suple. En la canción que iniciaron Andrés decía que Dios es nuestro sustento y nosotros podemos decir que es verdad. Y alguno que en este momento diga, para mí no ha sido el sustento, por favor, Dios tenga misericordia y por favor háganoslo saber porque tremendo. Pero yo sé que Dios es nuestro sustento. Amén. También quería comentarles, ahorita quizás en algunos hogares está faltando, está haciendo ya falta cosas. Entonces, como les digo, díganos. También sabemos que hay personas que les han cancelado sus contratos.
de trabajo, porque las empresas queremos orar por ustedes. no pueden porque no tienen cómo responder. Entonces les han cancelado sus contratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Nos vamos a unir en oración, porque Dios va a dar las estrategias. Esa debe ser esta semana la oración de toda la iglesia de Aposento Alto, que Dios dé estrategias a cada uno para que se abran puertas de trabajo, de lo que sea. Dios nos ha dado dones y talentos, y esos dones y talentos los podemos en este momento mirar. Alguien también, mire, es un ejemplo. Alguien el primer día que empezó, que ya debíamos estar con tapabocas, nosotros en la iglesia, el último día que hicimos nuestra reunión ese domingo, ya estábamos cuidando porque nos adelantamos a estar en prevención. Entonces colocamos allí los desinfectantes, los tapabocas, todo esto. Y resulta que una persona que llegó allá vio que se iba a necesitar, y Dios le dio la estrategia: empiece a confeccionar tapabocas. ¿Sí ve? Entonces Dios nos da talentos, y esa persona decía: yo nunca había hecho eso, nunca. Pero Dios les dio la estrategia y eso. Y así como a esa persona, así va a ser con todos nosotros. Así es, Así va a amén, ser en amén. el nombre de Jesús. Entonces no temamos, ¿sí, iglesia? Entonces eso era lo que quería, y también que nosotros le seamos fieles con el Señor. Como les dije inicialmente, nosotros no estamos pidiendo para nosotros, para el sustento de nuestra casa, no. Pero sí, ustedes, iglesia, saben que tenemos una casa donde nos congregamos. Entonces, nosotros tenemos que cancelar arriendo, los recibos, Los servicios. los servicios no paran. Entonces, yo les quiero motivar. Albita nos hablaba un día de la siembra. Entonces, por favor, sé que Dios nos está sustentando y nos sustenta en todo. ¿Cuánto nomás? Para su casa. Entonces queremos decirles que vamos a estar orando para que Dios traiga la provisión. No estamos pidiendo sumas, ¿no? Lo que Dios ponga en el corazón. La iglesia Aposento Alto tiene una cuenta donde ustedes, si quieren consignar, por favor nos hacen saber, se comunican con el pastor y él pues les dirá el número de cuenta. Y es cuenta de la iglesia es Aposento cuenta Alto. a nombre de Aposento Alto, no está a nombre de mi esposo. Entonces, así como Dios, yo creo que nadie puede decir que Dios no ha sido fiel y bueno con nosotros. Entonces, les invitamos y vamos a estar orando, para que Dios dé estrategias y abra puertas, y no hay temor por lo que esté por venir. Y entre nosotros nos vamos a apoyar. Amén. Entonces, iglesia, les amamos y estamos unidos para lo que sea, como dicen los muchachos, para las que sea. Dios les bendiga y siga acá el pastor con la palabra. Es una extraordinaria introducción que también mi amada esposa me deja, porque hoy vamos a hablar precisamente dándole continuidad a lo que hemos venido hablando acerca de lo que es preparándonos para los tiempos del fin y las señales. La semana pasada estuvimos hablando de algo muy puntual que la palabra del Señor nos indica, y que es la apostasía. Pero la apostasía también es una señal de que desde ahora está comenzando, y esa sí la alcanzamos nosotros a ver, al anticristo. Y quiero que tengamos claro esto, es necesario que tengamos claro, porque así como lo decía mi amor, es bueno, hoy hablaremos del anticristo, pero no porque sea nuestro objetivo o tengamos que saber muy bien o determinadamente de él para poder estar seguros quién es o quién era. No.
Lo hacemos porque estamos estudiando la palabra del Señor. Toda palabra del Señor es buena y útil, dice la palabra misma, para enseñar, edificar, redarguirnos, exhortarnos e instruir en justicia. Estamos estudiando la palabra del Señor, pues esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo realmente, y eso es lo que esperamos y lo que yo quiero que usted tenga en convicción. No vamos a estar, la iglesia no va a estar para cuando este personaje se manifieste y dé apertura a lo que conoceremos nosotros que es la tribulación. 7 años en los cuales yo les he dicho a ustedes, serán 3 años y medio de aparente paz y bendiciones, porque este personaje aparece trayéndolas, y también van a ser 3 años y medio en los cuales va a haber lo que la palabra lo dice también, una gran tribulación y persecución, un aumento de la maldad por lo menos unas 10 veces más de lo que usted ha visto hasta el día de hoy. Y hoy, si lo que vamos a entender hoy, sí lo vamos a entender de una manera más solvente, y sobre todo yo quiero que usted esté atento a la parte, bueno, a toda la conferencia, pero en la parte final vamos a estar dando luz de la luz que Dios ha dado a esta revelación para que lo tengamos claro. Quiero que ustedes me den el permiso, son las 11:15, y que me den el permiso de ir hasta las 12:15, pues tuvimos un percance, pero esperamos de que esto no sea gravoso ni molesto para ustedes. Así que volvamos entonces al estudio de hoy. Vamos a estudiar hoy el anticristo, lo que es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Así que, como lo dice el apóstol Pedro, mis amados hermanos, usted y yo, la mejor posición que debemos tener hoy en día es hacer firme, dice el apóstol Pedro, nuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, dice él, no caeremos jamás. Qué bonito esto. Y es tiempo de consagrarnos más que nunca, nosotros entregarnos a Dios, volver a la comunión con Dios, arrepentirnos delante de Dios por cualquier pecado que hayamos hecho y que no hayamos confesado, y sobre todo también de que leamos y estudiemos la palabra del Señor. Ella misma dice que las tinieblas van a cubrir el mundo, mi hermano, y creámoslo. Pero a nosotros, a usted y a mí, dice también la palabra que nos resplandecerá el sol de justicia, el Señor Jesucristo, que es la luz de este mundo. Y que nadie venga, ahora en este momento, mis amados hermanos, nadie venga a llenarnos de cuentos la cabeza. Por eso es que hoy deseo hacer claridad en cuanto a que, y estudiaremos al anticristo el miércoles. De hecho, espero mostrar lo que es el perfil de él, pero hoy quiero que hablemos de cómo hacer su aparición y cómo lo dice el texto que estudiamos la semana pasada. Desde ya y por medio de la palabra, desechemos, mi hermano, completamente de pensar como lo piensan mucho, que de pronto es Donald Trump, que es el rey de España, que es Billy Gates. Mis amados hermanos, no es ninguno de ellos, ni el Papa, ni ningún artista, ni ningún famoso, ni ningún multimillonario. Más bien, como el apóstol Pedro nos dice, que tengamos nosotros también la palabra profética, o sea, la Biblia, que es lo más seguro que usted y yo tenemos, y que la consultemos a diario. Y dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si hay oscuridades, vayamos a la Biblia. Es por medio de ella que debemos aprender en qué tiempo nos encontramos, mis amados. Así de que vamos a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2, lo analizamos la semana pasada, pero voy a querer volver a leerlo y hacer una pequeña introducción para encontrarnos con este personaje del anticristo. Dice la palabra aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ese es el primer texto, y esto decíamos nosotros, y vuelvo a decir, es el arrebatamiento. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por la frase que ahí nos dice, nuestra reunión con Él. Pablo había dicho en la carta anterior, o sea, en Primera de Tesalonicenses, que nos reuniremos con Él y en el aire. Y Jesucristo
también lo dijo Jesucristo mismo, lo dijo en Juan 14, versículo 3. Yo espero que usted vaya apuntando los textos, yo los voy a ir leyendo para avanzar. Juan 14, 3, el Señor Jesucristo mismo lo dijo y dice, si me fuere, dice Jesucristo, y yo os prepararé lugar, porque a eso fue que se fue Jesucristo, se fue al cielo con el Padre, a sentarse a la diestra del Padre, y dice, y os prepararé un lugar, dice, vendré otra vez, dice él mismo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesucristo, vosotros también estéis. Y esto, mis amados hermanos, va a ser en el aire, como lo dijo Pablo y como lo dice el Señor Jesucristo. Cristo viene en el aire, no toca la tierra y nosotros nos reuniremos con Él. Bendito sea el Señor. Esto es el arrebatamiento, el hecho, el evento, lo inminente que usted y yo debemos de estar esperando. Nosotros no debemos de poner los ojos en nada más. Vamos a conocer del anticristo, pero esto es lo que nosotros esperamos, que Cristo venga por usted y por mí. Dígame aleluya, alguien que coloque ahí aleluya, gloria a Dios. Esto es bueno, mi hermano. Y ahora se nos advierte en el versículo 2 de 2 Tesalonicenses 2, dice, que no os dejéis mover, dice el apóstol Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni tampoco os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, está hablando el apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto ya es la segunda venida. Nadie, dice aquí el versículo 3, nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá, y ahí coloca las expectativas, dice claramente, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es la palabra epistemi, y la estudiamos bastante la semana pasada. Y después sí dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien vamos a estudiar hoy. Este es el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo es muy claro al decir que tienen que suceder dos cosas para que este Señor venga y se manifieste. Y dice que antes de que el Señor Jesucristo también venga, van a suceder dos cosas. Primero, habla claro y dice la apostasía, que fue el tema que nosotros vimos la semana pasada. Y esto, pues decíamos así claramente, significa que millones de cristianos que iban a las iglesias y que ahora mismo están yendo a las iglesias, y que eran cristianos profesantes, mis amados, van a salirse del camino. Eso es lo que significa apostatar. Van a abandonar la verdad, van a confiar más bien en visiones, decíamos, en sueños, en apariciones y predicciones hasta con fechas de cuando el mundo se va a acabar, que son dichas por hombres, falsos profetas, pues la palabra de Dios no registra eso, al contrario, ella dice que del día y la hora nadie sabe de la segunda venida. Y por esto la palabra nos advierte que no nos dejemos mover, dice Pablo, que todo lo verifiquemos en la Biblia, mis amados. Sabemos que no se puede poner fecha, sabemos que los tiempos nos están hablando en este momento, que somos usted y yo, la generación que nos vamos con el Señor Jesucristo. Diga aleluya, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque todo lo que tenemos delante de nuestros ojos, las señales, mi hermano, se están cumpliendo. La apostasía de la iglesia es tan grande y ha llegado a ser tan grande que hoy hasta los predicadores, mi hermano, usted lo ve, cobran y tienen tarifas para predicar. Los salmistas y adoradores ya ahora son artistas y cantan en conciertos grandes y cobran por sus presentaciones grandes cantidades de dinero. Pues si una iglesia mediana o pequeña quisiera traer a alguien de estos, no podría, tendría que aliarse con muchas otras iglesias. Y es tremendo. Como nunca antes, la iglesia ha aceptado muchas costumbres y cosas que son del mundo y las han metido dentro de la iglesia, en la alabanza, en las danzas, con ritmos y movimientos más sensuales que espirituales, mis amados hermanos. Ustedes lo han visto realmente.
Y tremendo esto, porque como nunca antes la iglesia ha aceptado muchas costumbres y muchas cosas que ya se están incluyendo. Cosas que son del mundo y las han metido a la iglesia. Esto es terrible. Lo digo y lo vuelvo a decir. Los mensajes a muchos son heréticos y con esto pretenden adorar a Dios. Son falsos profetas y nos damos cuenta de que se está, ¿cómo? Diluyendo la verdad. A los cristianos les da muchas veces hasta pena cargar una Biblia y llevarla a la iglesia. Hoy en día se tiene el celular, pero muchas veces ni siquiera son capaces de identificarse, no sabiendo una cosa, que Dios, mi hermano, Dios es, y no saben que la Biblia es el instrumento número uno de que Dios usa. ¿Para qué? Dice la palabra misma del Señor. Él nos habla a través de la Biblia, nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, ¿qué más? Nos corrige y nos instruye en justicia, exacto. Les da pena identificarse como hijos de Dios. Ignoran a Jesucristo cuando en Mateo 10:33 él mismo dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice Jesucristo, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos cuidarnos, mis amados, de volvernos apóstatas. Pero lo segundo que dice Pablo aquí es que debe manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Y se menciona su carácter, el carácter de este anticristo se menciona también en el versículo 4, de 3 maneras, cuando dice, el cual se opone, primera, el cual se opone. ¿Qué va a hacer el carácter de este anticristo? Oponerse. Esto quiere decir de que se resiste. Dice después, y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que sea adoración para Dios, Él se va a levantar contra todo esto. Y lo tercero es que dice, esto es tanto y se va a volver tanto en Él, que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. 3 cosas, mi hermano, que vemos claramente aquí, 3 maneras de su carácter. Este es el principal significado, de hecho, de la palabra anticristo. Anti es algo que en el lenguaje se conoce, que anti es en contra de o en lugar de, en este caso de Cristo. Entonces, anticristo significa alguien que se pone en contra o en el lugar de Cristo. Es aquel que se autoproclama como el Mesías, ofreciendo soluciones para ser salvos, o soluciones para salvación, y que tiene la solución para todos los problemas de la humanidad. Mejor dicho, es un Mesías, pero al mismo tiempo que dice la Biblia que está totalmente en contra de la persona de Jesús. De estos hay muchos, mis amados hermanos, pero nosotros debemos recordar una cosa y mantenernos firmes en lo que Jesucristo nos dijo en Juan 15:5. Separados de mí, apartados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Por eso debemos de buscar lo más seguro, la palabra profética, la palabra del Señor, ir a ella y consultarla. Así que tengamos cuidado, porque en esta época que estamos viviendo, antes que se manifieste el anticristo, que de seguro se manifiesta, llegará trayendo y presentando, mi hermano, como le he dicho, soluciones para muchas cosas en este mundo. Eso ya lo sabemos también. De pronto este personaje va a decir de que tiene la cura de muchas enfermedades, incluyendo de hecho el coronavirus de pronto. No sé, soluciones financieras también para los problemas económicos de la humanidad. Mientras tanto, en este mundo no hay nadie, aquí en este mundo no hay nadie que tenga soluciones y las proponga. Fijémonos que antes del coronavirus, la gente ya habla de que cuando volvamos, dice la gente, cuando volvamos a la normalidad, esto no va a volver a la normalidad. La normalidad es de que usted y yo, mi amado hermano, esperemos a Cristo y Él haga el rapto de la iglesia y nos vayamos con Él. Y sabe una cosa, ante el coronavirus, de hecho, aún todas las potencias mundiales, ¿cómo han quedado? ¡Oh! Estupefactas. Se han visto ellos tan frágiles, tan débiles, y quienes decían
que eran los sabios y fuertes y dominaban la tierra, ahora ya no saben nada, mi hermano. Están investigando y viendo a ver cómo hacen. Y es aquí cuando comenzamos tal vez también a ver la decadencia total, por ejemplo, de una potencia mundial que hasta el día de hoy se conoce como la potencia mundial que es Estados Unidos, ya que la verdad no figura Estados Unidos en las profecías bíblicas para los últimos tiempos, ni se menciona. Se mencionan muchas naciones, pero no a Estados Unidos. Y de hecho, no solo el apóstol Pablo habla del anticristo. Si podemos también ver algo, el profeta Daniel, 700 años, casi 800 años antes, nos indica en Daniel 7, usted lo puede leer, 8, 9, 10, 11, habla de muchas cosas allí que nos da la seguridad y nos muestran los hechos de cómo han venido de los imperios de este mundo proclamándose y presentándose en el escenario mundial. Y él también nos da a nosotros mucha información del anticristo aquí. Profetiza una coalición, de hecho, de 10 naciones, que van a ser 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, mis amados hermanos. Esto también será señal ya que profetiza para que cuando se presente esto, el anticristo se va a manifestar. Lo da a conocer como un cuerno pequeño, dice en Daniel 7. En el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este es el anticristo. Recordemos que cuerno en la Biblia es una tipología, una representación de gobierno, de una nación, de alguien que gobierna. Como podemos ver, esta será, digo yo, la plataforma de donde saldrá el anticristo. Ahí nos está mostrando la profecía de Daniel. Y según el registro bíblico, todo señala que saldrá, mi hermano, de Irak o de Siria. Esto no hay seguridad, pero quiero decirle, esto es lo que deja entender. Pero solo hasta cuando este grupo de 10 naciones, este G10, por decirlo así como hoy en día lo dicen a nivel mundial, cuando se anuncie este G10, este grupo de 10 naciones, es que sabremos que se va a manifestar también. Por esto, amados hermanos, no pongamos los ojos en ningún ser humano. No comencemos a llenarnos la cabeza de que va a ser Billy Gates, de que va a ser Trump, que va a ser... No, mi hermano, eso no es nuestra pasión en este momento. Ya que el único que nos da esperanza de vida eterna, como lo dijo el apóstol Pedro, es Dios. Él mismo dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros debemos orar, de hecho, por las autoridades que tenemos y para que Dios les dé sabiduría, como dice la preciosa palabra del Señor, mis amados. Pero volvamos al texto y entonces analicémoslo. Nos dice primero que el anticristo va a querer ocupar el lugar de Cristo. Es parte del carácter del anticristo. Él va a querer ocupar el lugar de Cristo. O sea que se opondrá a todo lo que es de Dios, a todo el contenido moral que es la base de la sociedad y en la familia. Hace unos años, de hecho, surgió un personaje que, ay Señor, Dios lo tenga, se llama Friedrich Nietzsche, que decía ser muy sabio y escribió hasta de por sí un libro que se llama Así habla Zaratustra. En mi época de colegio lo leí, y eso es tremendo. Y le dio por decir ahí que Dios está muerto. Y afirmó lo siguiente, que la moral, la mansedumbre, la humildad y la fidelidad son características o virtudes, cuidado con esto, totalmente retrógradas, y que lo que se necesitaba era ir en contra de todo esto, atacando abiertamente y de frente las virtudes que Cristo nos enseña y que nos proclamó en su palabra, que nosotros debemos de ser como mansos y humildes de corazón. Pero ¿qué le pasó a este hombre, Friedrich Nietzsche? ¿Usted qué piensa? A los 42 años se volvió homosexual. Comenzó a ser tratado por gente de la psiquiatría en ese tiempo con pastillas tranquilizantes y comenzó a sufrir de depresión. Qué casualidad, como hoy en día hay muchos famosos y artistas que han confesado que sufren de
depresión. Y acabó, mis amados hermanos, Nietzsche, acabó en un manicomio totalmente desquiciado mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces todas estas personas que se oponen y que se levantan contra Dios por medio de oponerse al cristianismo, mi hermano, se están oponiendo directamente a Dios. Yo le voy a decir algo, y se lo vuelvo a repetir, mis amados hermanos. El cristianismo no es una religión, es una relación con una persona que se llama Jesucristo y es nuestro Señor y Salvador. Tú puedes pertenecer a cualquier denominación cristiana, pero el hecho que pertenezcas a una organización religiosa no significa que seas cristiano. ¿Cristiano qué significa? Cristo significa ungido, recuérdalo bien. Anos, pequeño. Cristiano significa entonces pequeño ungido. Y lo que nos da la unción es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Dice la palabra que Él es el que nos da seguridad de que somos hijos de Dios. El que tiene al Espíritu, mis amados hermanos, ese es verdaderamente un cristiano. Religioso es la persona que cumplía o que iba a la iglesia y únicamente cumplía cada 8 días yendo a la iglesia, a cualquiera que fuera, pero fuera de ella cómo se comportaba. Era un mundano completo y era un anticristo. Ese es un religioso. Es importante poder asimilar todos estos conceptos, mis amados, porque estamos en un tiempo bien confuso, en donde de por sí hasta periódicos, noticieros de televisión, periodistas, intelectuales, gente de la ciencia, están tratando de fomentar doctrinas y pensamientos que muchos cristianos, de hecho, están aceptando como si fueran verdad, porque no están cimentados en la palabra de Dios, no consultan la palabra y escuchan, como ella misma dice, y reciben en sus celulares y en sus computadores y en las redes sociales toda la basura que este mundo riega para colocar confusión y miedo en los corazones de las personas. Usted y yo no debemos de tener miedo. El miedo es la antítesis del amor y el miedo es la antítesis de la fe. Porque nosotros creemos en un Señor Jesucristo que está vivo y que se murió en la cruz derramando su sangre y resucitó por ti y por mí. Y hoy en día por eso tenemos vida eterna. Aleluya. Por esto el apóstol Pablo, y lo estudiamos el miércoles pasado cuando estuvimos ahondando en el carácter de las personas de estos últimos tiempos, nos habla claramente que en el final de los tiempos iban a ser muy peligrosos y que la gente ya no se iba a comportar como seres humanos, sino como animales, ya que por lo menos, y digo yo, los animales por lo menos cuidan, por ejemplo, a su grupo familiar, a sus hijos, le son fieles a su pareja. En la naturaleza vemos mucho comportamiento que hoy en día los humanos no tenemos. Los animales matan, por ejemplo, para comer y por comer. El ser humano mata es por placer de matar. Y Pablo predice la descomposición de la sociedad y por el aumento de la maldad en 2 de Timoteo 3. Nosotros lo estudiamos el miércoles pasado. Y yo le digo la verdad, ¿quién iba a imaginarse esto para estos tiempos? Pero usted y yo lo estamos viviendo, mis amados. Delante de nuestros ojos nos estamos autodestruyendo por la descomposición de la sociedad. El enemigo ha avanzado preparando el camino, así como Juan el Bautista preparó el camino de Jesucristo. El enemigo está preparando el camino del anticristo para que haga la aparición, para que cuando aparezca lo haga en forma victoriosa y así pueda con autoridad proponer soluciones y para una sociedad que definitivamente necesita soluciones, pero que solamente las encontrará en Cristo Jesús. Toda esta aparente paz y soluciones que el anticristo pueda llegar a traer, mi hermano, no sirven, ya que la Biblia nos dice claramente que él es el que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de adoración a Dios. Volvemos al texto y entonces vemos la segunda característica. El anticristo se va a hacer pasar por Dios. En el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y después dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios.
El anticristo, mis amados hermanos, tiene que proclamarse Dios según este texto. Y desde el comienzo de la creación, esto es lo que siempre ha querido el diablo. Por eso, él mismo es el que está preparando todo para que esto suceda. El siglo XX, ya lo hemos dicho, ha sido un siglo que fue conocido por el desarrollo y el avance a todo nivel. Pero el siglo, las consecuencias de esto están siendo tan catastróficas porque sencillamente el aumento de la maldad también se ha visto por medio de todo esto. La gente está negando a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis amados, ya no hay límite en la cabeza de muchas personas y piensan que la tecnología y que todo lo moderno es lo que está reemplazando a Dios. Se vuelven necios. Y como dijo el salmista en el Salmo 14:1, dijo el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Terminan por pensar esto. Por eso, mis amados hermanos, el retrato, digo yo, la fotografía más exacta que nos da la Biblia de dónde estamos hoy, yo me puse a estudiar la palabra y veo este texto y digo, wow, esto tiene que ver con nuestro tiempo del día de hoy y del anticristo. Abra su Biblia, esto sí me gustaría que usted lo mismo lo leyera también junto conmigo, en Romanos 8, versículo 16. Veamos esto y ustedes me dicen, me hablan si tengo razón o no. Romanos 8:16 dice, dándonos una seguridad con esto. Por eso, como yo siempre también lo digo, examinémonos a nosotros mismos. Porque vea lo que dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu, mis amados. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué estamos haciendo? Es lo que debemos hacer. Considérate, tú eres un heredero, un coheredero con Cristo, mi hermano. Usted va a heredar la vida eterna. Usted tiene la vida eterna. Usted es un hombre y una mujer salva. Si es que padecemos juntamente con Él, padezcamos un poquito con Él. Esos son tiempos en los cuales usted y yo estamos siendo probados en nuestra fe. ¿Para qué? Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Oh! Hermoso, cuando Él venga nos va a glorificar. Acuérdese que nuestro cuerpo no va a entrar al cielo. Carne y sangre no entra al cielo. Él nos va a dar un cuerpo de gloria. Ahora dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, el coronavirus y todo lo que venga, las necesidades, las faltas de dinero, el trabajo que se perdió y todo esto, la Organización de las Naciones Unidas está diciendo que va a haber de pronto más gente muerta por hambre que por el coronavirus, porque es que ha sido mucha la desinformación y están metiendo mucho miedo y el miedo es uno de los factores que más baja las autodefensas. Por eso, aferrémonos a Cristo. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el Señor, en usted y yo se debe manifestar la gloria venidera, Cristo arrebatando a su iglesia. 19 dice, porque el anhelo ardiente, y ojo a esta parte, mis amados hermanos, el anhelo ardiente de la ¿qué? De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Usted se está manifestando? ¿Está predicando a Cristo? Porque eso es lo que está. Dice el anhelo ardiente de la creación, la misma tierra. Lo único que le falta es que hable de ver el daño que nosotros los humanos le hemos hecho. Y está esperando, está guardando la manifestación de los hijos de Dios, dice el 20, dice, porque la creación, vuelve y dice, la creación, este mundo, el universo, fue sujetado a vanidad, a un vacío, a algo que no es consistente. ¿Qué cosa de aquí, de este mundo, es eterna? Nada. Está sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque Dios sí sabe cuándo y cómo van a suceder las cosas. Ahora usted y yo somos los que tenemos que alinearnos. El 21 dice, porque también la creación misma, ¿qué va a pasar con la creación misma? Dice, será libertada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando usted y yo seamos libertados gloriosamente por el Señor Jesucristo, la humanidad misma, toda la creación, mi hermano, será libertada de la esclavitud de la corrupción. Miren nomás hoy en día los videos que nos mandan de Venecia, de aquí mismo de Cartagena, de las costas de Colombia, en donde se volvieron a ver las ballenas, los delfines, en donde se están viendo los pescaditos, en donde se están viendo en Australia cómo salen los canguros caminando por las calles libremente, los elefantes, todos los rinocerontes y todo esto. ¡Qué lindo! La creación se está manifestando y está esperando la manifestación suya y mía. 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¡Wow! Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cristo viene pronto, mi hermano, alégrese. Maranata, Cristo vuelve. Y vuelve por su iglesia. Dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos. Gloria a Dios. Pero la esperanza no se ve. Aprenda eso, la esperanza no se ve. No es esperanza por lo que alguno ve. Hay que esperarlo. Si la esperanza se viera, entonces no sería esperanza. ¿Le habla de la fe o no? Por eso que Cristo decía, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? Debemos nosotros de ser probados por la fe como lo estamos haciendo en este momento por Dios, pero de usted y de mí dependen que salgamos aprobados de la fe. El 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenga paciencia, no se desespere, no piense que esto ya es el final, no, mi hermano. Hasta ahora, dijo el Señor Jesucristo, son única y exclusivamente dolores de aflicción. 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque somos débiles, como lo decía Andrés al comenzar la adoración. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tú y yo, que somos redimidos del Señor, somos santos. Eso fue lo que Él nos declaró. Ya se hizo la paz con Dios por la manifestación y por medio del Señor Jesucristo. El anticristo, mi hermano, está pronto para manifestarse en este mundo. En Apocalipsis 13 la Biblia nos enseña que el anticristo va a establecer un nuevo orden mundial con una nueva religión de Estado, de hecho, enfocada solamente en él. Él es un egocéntrico. Esto ya lo hemos vivido nosotros en otros tiempos. Hemos visto los Césares, cómo se autodeclararon dioses. Hemos visto a Hitler hace poco, cómo se autodeclaró Dios. ¿Y quién podrá luchar contra estas cosas? ¿Quién no las conoce? Y muchos más personajes que nosotros hemos visto en esta vida. Apocalipsis 13, versículo 4 dice, y adoraron al dragón. Aquí se relaciona al anticristo con el dragón. Y hay que tener conocimiento de estas frases y de estas palabras. Que dice que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ay, Padre, es un egocentrista. Vemos que el anticristo, mi hermano, entonces va a ser una persona común y corriente. Que nazca genio, inteligente o sabio, pues mi hermano no lo sabemos. A lo mejor va a ser así. Pero la Biblia dice que el anticristo va a ser un ser humano común y corriente, con la excepción que lo más fijo por lo que dice la palabra es que va a ser alguien que va a ser poseído. La Biblia nos enseña que los ángeles caídos, de hecho, los demonios tienen la característica y el poder de alterar tanto la materia como los genes. Por eso los demonios necesitan de un cuerpo y lo poseen y alteran la materia. Por eso un endemoniado, por ejemplo, desarrolla tanta fuerza, una fuerza extraordinaria. Ahora sabemos que después de Jesucristo, la criatura más inteligente, y esta es una realidad, más sabia y más poderosa del universo se llama como Satanás. Después de Jesucristo. Satanás tiene poder e inteligencia.
como los mismos arcángeles. De hecho, me gusta mucho entender de que el arcángel Miguel es tan respetuoso con esto que ni siquiera se atreve a enfrentarse a él, sino que en el libro de Judas nos enseña que él dice, el Señor te reprenda. O nosotros mismos no tenemos esta autoridad, y cuando reprendemos a Satanás, le deberíamos siempre decir es en el nombre de Jesús primero. No, como muchos otros hombres dicen, yo te ordeno. Eso es mentira. Nosotros no podemos ordenarle. Primero hay que decir en el nombre de Jesucristo. O te mando. No. Siempre debe ser en el nombre de Jesús. Nombre dado sobre todo nombre. Porque decimos que el anticristo va a ser poseído. ¿Por qué piensa usted? Mire lo que dice Apocalipsis 11, versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Este texto aquí nos habla que cuando los testigos, unos testigos que se van a presentar, hayan acabado su testimonio, su predicación aquí en la tierra, en el tiempo de la tribulación, usted y yo no estaremos. Bendito sea el Señor, diga amén. La bestia que sube del abismo, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La Biblia, mis amados hermanos, y esto es bueno que usted lo pueda hoy entender, habla de 3 prisiones que se encuentran en el centro de la tierra. La primera es el infierno, y allí solo hay espíritus humanos. Desde Cristo hasta nuestros días, tanto los buenos como los malos, como lo estudiamos la vez pasada, bajaban al Sheol o al Hades. Estaba dividido. Cristo muere, baja al centro de la tierra cuando está su cuerpo en la tumba y se lleva a quienes, a todos los que estaban en el paraíso. ¿Se acuerda lo que le dijo al ladrón que murió? Y también la historia de Lázaro y el rico. Bueno, él muere y se lleva a todos los que están, baja al centro de la tierra y se lleva a todos los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, al tercer cielo, donde están arriba nuestros hermanos. Y de la muerte de Cristo, desde la muerte de Cristo a nuestros días, los que bajan al infierno, realmente bajan al centro de la tierra, ahí están esperando. ¿Qué están esperando? La resurrección cuando les corresponda a ellos. Cuando se habla en Apocalipsis 20, ¿se acuerda? Del 11 al 15, que hablamos del juicio del gran trono blanco en el infierno. Hermanos, entonces no hay demonios, solo seres humanos en este momento. Que los demonios tienen otra prisión, la segunda, que se llama el abismo. Cuando Cristo reprendió al Gadareno, fíjese que los demonios le dicen a Jesucristo, no nos mandes al abismo. Preferimos estar en los cerdos. El abismo, mis amados hermanos, es la prisión de los demonios. Y la tercera prisión es la que se menciona en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta palabra que se traduce aquí como infierno es, apúntela, Tartarus, es en donde están los ángeles que no guardaron la dignidad. O sea, los de Génesis 6, los que pervirtieron la genética cuando se metieron con las mujeres. Son importantes todas estas palabras, ¿para qué? Para poder entender, mi hermano, porque hay diferencias, hay que diferenciarlas. Los demonios no tienen cuerpo, los ángeles caídos no perdieron los cuerpos, los ángeles caídos se pueden manifestar como seres humanos. Los demonios no pueden manifestarse, por eso necesitan ¿qué? Cuerpos, sea de humanos o de animales. El anticristo no va a ser poseído por Satanás. No va a ser una encarnación de Satanás. El dragón es Satanás, según lo que Apocalipsis dice. El dragón es Satanás. La bestia es el anticristo, mencionado aquí, el poseído. Y el falso profeta, que también está mencionado, es el falso Espíritu Santo. A esto se le llama teológicamente la Trinidad satánica, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, de quien también estaremos hablando en una próxima ocasión.
Que quiero que usted conozca todo esto, no para que nos asustemos, no para que, ay, necesito conocerlo, porque ese no va a ser el escenario tuyo y mío. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros ya debemos de haber sido raptados como iglesia del Señor Jesucristo. Y esta gente, lo que se llama la Trinidad satánica, es lo que se va también a manifestar, y Apocalipsis lo habla. Entonces, va a imitar a la Trinidad de Dios. El diablo es un imitador completo de todas las cosas. El anticristo va a ser entonces poseído por un principado que se encuentra ahora. ¿En dónde creen ustedes que se encuentra? Ahí lo acabamos de leer, en Apocalipsis 11:7. Dice que en el abismo, la bestia que sube del abismo es la que va a hacer guerra contra los profetas, y el pueblo cristiano los va a perseguir y los va a matar. ¿Cuándo? En la tribulación. La bestia aquí es el anticristo. Entonces el anticristo va a ser poseído por un principado satánico, no un demonio, un principado satánico que antiguamente también, según lo que dice, estuvo operando y gobernando antes de Cristo, y esto lo dice Daniel en el capítulo 7, 8, 10, 11. Y este principado, mis amados hermanos, posiblemente el que más se acerca, de acuerdo a Daniel 10, es el principado de Grecia. Podría hablarles y explicarles otras cosas con referencia aquí a esto, pero necesito el tiempo y quiero avanzar. Ahora regresemos de nuevo al 2 de Tesalonicenses 2. Y vemos que se nos dice que hay algo que lo detiene. Esta es la parte que quiero que por favor dedique todo su tiempo ahorita, su atención, para entender esto. 2 de Tesalonicenses 2 dice, vemos que se nos dice aquí claramente, dice que hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene? La manifestación del anticristo. Hay algo que lo detiene para que el anticristo se quite por fin la máscara y se manifieste, y ahí sí se va a desbordar, mi hermano, la maldad en este mundo de una forma tremenda. Mucho más de lo que hemos vivido actualmente. Muchísimo más. Dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí está. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿qué va a hacer? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero volvamos al texto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, dijo Pablo. Y también habla claramente y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad, mis amados hermanos, esta es la palabra griega anomia, así como suena, anomia. ¿Qué significa? Anomia significa sin ley, rebelión. Quien es un rebelde, y se está refiriendo, si esto se refiere precisamente a la parte de lo que significa que está en acción el misterio de la iniquidad, pues podríamos preguntarnos, ¿quién es un rebelde? El que está en contra de las leyes de lo que Dios establece. Aquí hay un misterio de rebelión ya manifiesto. Y ya está, ahora en el mundo. Dígame usted si usted no lo está viviendo de pronto o no lo ha visto. Un espíritu de rebelión que se ha apoderado hoy en día en el mundo. Padres contra hijos. Ovejas contra pastores. Ciudadanos contra los gobiernos. ¿Sí será que hay un espíritu de rebelión en medio de todo el universo que se está manifestando? Y por todos lados, mi hermano, vemos nosotros disturbios públicos, levantamientos. Hemos visto hasta golpes de Estado, revoluciones, genocidios. Y la Biblia le llama a esto un misterio.
porque es un misterio que cuando venga Cristo, Él lo va a aclarar. Y hay una rebelión arraigada desde que nacemos, desde que el niño tiene, díganme ustedes si no es verdad, desde que el niño tiene 1 o 2 años y que hace una pataleta para mostrar su rebeldía, pregúntese, ¿quién les enseña a ser así? A portarse mal. Nadie. Nacieron con esta rebelión. La misma palabra del Señor dice que fuimos concebidos ¿en qué? En pecado, mi hermano. Nosotros les enseñamos a los niños increíblemente es a portarse bien, pero nadie le enseña a un ser humano o a un niño a portarse mal. Porque ya lo traemos, sí, nacimos con esto desde que nacemos. Esto confirma el diagnóstico de la Biblia, que en maldad nosotros fuimos ¿qué? Engendrados, fuimos concebidos. Traemos la infección de este virus del pecado desde nuestros padres, desde Adán y desde Eva. Dice la Biblia que también hay un poder actuando y que detiene a que el anticristo se manifieste, además de esta rebeldía. Vamos a preguntarnos ahora lo siguiente, y pregúntese usted, ¿qué cosa es lo que está realmente deteniendo para que la maldad se desborde y se manifieste el anticristo y la maldad se venga completamente? ¿Qué cosa es lo que lo está deteniendo? Porque muchos dicen, y he escuchado yo, que son, por ejemplo, los gobiernos humanos. Otros dicen que es el Estado judío. Otros dicen, y yo también lo he escuchado, que es la predicación del Evangelio, aplicando mal un texto que dice en Mateo 24. Otros dicen que es el arcángel Miguel. Otros dicen, ¿verdad?, que es esto, la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Cuál de todas estas cosas que acabamos de citar es verdaderamente la correcta a la luz de la palabra de Dios, mis amados? La Biblia. Porque es a ella que tenemos que ir. Bueno, es importante entender lo siguiente primero. Entendamos la frase. Dice, lo que lo detiene, lo que lo detiene. En el griego, este verbo es katejo, que significa lo que lo restringe, lo que está impidiendo, lo que obstaculiza, lo que lo detiene es gramaticalmente, entonces, es una palabra neutra. Neutro y también es ¿qué? Masculino. Neutro es cuando dice lo que lo detiene. O sea, este es un principio gramatical y es masculino. Cuando dice lo que lo está deteniendo, o sea, en el original está hablando de que es ¿qué? Una persona. Entonces no puede ser algo inanimado. No puede ser algo que carece de personalidad. Lo que está deteniendo a la maldad y la manifestación del anticristo, mi hermano, lo que sea, tiene que ser, también dice la Biblia, quitado del mundo. Esto queda claro. Y cuando esto sea quitado del mundo, dice también la palabra, esto es como podemos hoy en día imaginarnos algo. Hagamos de cuenta que esto será como cuando se suelta una represa. Le quitan el seguro a un dique y se va a ¿qué? Se va a desbordar. ¿Sobre qué? Sobre Colombia, sobre Sudamérica, sobre todo el mundo. Una ola, un tsunami, mi hermano, de demonios y maldad sobre toda la humanidad, que los humanos van a ser atormentados. Dice Apocalipsis 9 que muchos van a pedir morir y que la muerte huirá y no van a poder morir. Van a haber perversiones y vamos a ver perversiones genéticas tremendas, con caras de hombre, cuerpos de mujer, gente por ahí, no sé. Mejor dicho, todos los monstruos que Hollywood
ha venido mostrando en las diferentes películas de ciencia ficción se van a hacer una realidad, porque eso es lo que el diablo también está haciendo desde hace mucho tiempo, anticipando cosas para que usted y yo las veamos y sabe qué, las tomemos como algo normal, con la finalidad de que cuando esto suceda usted y yo y muchos niños, porque eso también es lo que veo, la finalidad de que ni aun los niños y los adultos tengan miedo. Que se acostumbren a ver todo esto para que cuando sea una realidad, por causa de la manifestación del anticristo, mis amados hermanos, toda esta horda de maldad, lo vean como algo normal. Yo me acuerdo, y esto es un chiste, pero es una verdad, cuando yo era niño y veía una película de miedo en la televisión, por ejemplo de Frankenstein y todo esto, me daba tanto miedo, mi hermano, que yo hasta le abría un huequito a la cobija para mirar por un solo ojo, como si eso me fuera a proteger. Me daba miedo. Hoy en día, amados hermanos, los niños de 6 años ya ven películas con monstruos, películas de suspenso, de miedo, como si nada. Y los padres, lo más tremendo es que los padres están tranquilos, no dicen nada y les permiten ver todas estas atrocidades. En alguna ocasión tuve que atender, y lo he contado, a una persona que su hijo de 7 añitos intentó agredirlo. ¿Por qué? Porque después cuando hablé con él mismo me estuvo comentando que habían visto películas de zombies. Y los padres permiten esto. No dándose cuenta, mi hermano, que el cerebro se va adaptando en el subconsciente para que cuando después los niños y los adultos vean esto, que va a ser real, ahí sí ya no tengan miedo y lo acepten y lo vean como algo normal. Pero esto tiene el poder, mi hermano, de destruir la vida y la vida de tus hijos. Por eso desde ya debemos siempre de estarnos guardando. Mis amados hermanos, hay algo que detiene. Ahora bien, ¿qué dijo Cristo en Mateo 5:13? Y concéntrese en esta parte. Jesucristo en Mateo 5:13 respecto a la iglesia escribió. Dice, nosotros somos la sal de la tierra, dijo Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dijo Jesucristo, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. La iglesia, mis amados hermanos, usted y yo que somos la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia es la sal del planeta Tierra. ¿Qué características tiene la sal? Usted de pronto conoce algunas. Darle sabor, primero que todo, a la comida. Nosotros somos los únicos que le podemos dar a la vida sentido y propósito, sabor para vivir. Si quitáramos el cristianismo del mundo, si lo sacáramos completamente y bajara un extraterrestre al mundo y solamente viera aquí guerras, desastres, peleas, pleitos, caos y no viera nada de moral, de mansedumbre, de la humildad, el sacrificio, la entrega y el amor de los que habló precisamente mi amada esposa, que es lo que más nos debe unir, del amor incondicional hacia los demás, un extraterrestre diría, esto es un planeta de animales. Porque los únicos que le damos sabor, propósito y le damos sentido a este mundo, mis amados hermanos, somos los cristianos, que somos la sal de la tierra. Si es que tú estás siendo sal en tu familia, en tu trabajo, con tu profesión, en tu colegio, en tu universidad y donde tú te desarrolles. La sal, además de dar sabor a la comida y además de dar sabor, la sal evita la putrefacción, la descomposición de la comida. Es un conservante la sal. Si tú le pones a la carne sal, la carne te va a durar 4 o 5 días para que no se eche a perder. La sal no puede evitar la putrefacción, la sal evita es la descomposición. Así como nosotros, los cristianos,
No estamos aquí tampoco para acabar con la maldad del mundo, porque esa no es nuestra función. Cristo dijo que hasta que vengan los ángeles, en Mateo 13, acuérdese, ellos iban, dijo, claramente ahí dice Jesucristo que ellos son los que van a separar la cizaña, que es la maldad, del trigo. Estamos en este mundo, usted y yo, como iglesia del Señor Jesucristo, para evitar que Él se descomponga más rápido de lo que se podría descomponer, para que esta sociedad se descomponga. Por eso, tu sola presencia en tu casa, y hoy memorice esto, tu sola presencia en tu casa, el ser tú, quien tienes al Espíritu Santo, quien realmente eres un hijo de Dios, tú con solo eso, porque eres sal, estás evitando que tu padre de pronto sea más borracho, que tu mamá de pronto se meta más en problemas por el chisme o por la cantaleta, que tu esposo sea de pronto esa persona humilladora y un mal esposo, o que tus hermanos sean de pronto más malos de lo que ya son. Tu sola presencia, tu testimonio, tu forma de vivir, por eso debemos siempre cuidar el testimonio y tu santidad en cualquier parte que te encuentres, mi amado hermano, mi amada hermana. No te imaginas la influencia que tú mismo ejerces por ser sal de la tierra, para evitar que tu mundo y el mundo entero se desborde como debía de desbordarse en pecado y en maldad. Y aunque no nos demos cuenta la influencia que irradiamos y el poder espiritual que tenemos, llega y los mismos demonios que están en las personas que están alrededor nuestro lo sienten y saben perfectamente bien que ahí hay un ungido de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha sucedido. Hay gente que se incomoda tanto al estar cerca de uno porque no aguantan de que sencillamente, como dice el Espíritu es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y los demonios no aguantan la presencia del Señor. Entonces, cuando la iglesia, y esto que quede bien claro, cuando la iglesia sea sacada de este mundo, o sea, cuando seamos arrebatados de este mundo, el Espíritu Santo no va a ser sacado. Quiero aclararlo. Pues el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo lo que pasa es que va a operar en el Apocalipsis o en este tiempo de tribulación de la misma manera en que operó en el Antiguo Testamento. De hecho, va a haber ángeles predicando el evangelio en el tiempo de la gran tribulación, ustedes lo saben. Va a haber 2 testigos también sobre quienes va a venir el Espíritu, y va a venir 144,000 judíos que van a ser sellados con el Espíritu Santo, ungidos de Dios, para predicar la palabra. Esto lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Usted y yo, nosotros los cristianos, somos la sal de la tierra. Si nosotros, dijo Jesús, no servimos para nada, si nosotros no nos manifestamos, si nosotros nos desvanecemos, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada esta tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. O sea, mis amados hermanos, si nosotros no estamos dando un testimonio al mundo y no estamos siendo un buen testimonio para toda nuestra familia, para toda nuestra sociedad, no servimos para nada. Y para nada más que para ser echados fuera y ser pisoteados y burlados por los demás. Y quiero terminar con este ejemplo. Cuando Dios le dijo a Abraham, ahora concéntrese todavía más, profundícese más. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 18 que iba, ¿se acuerda usted?, a destruir 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que estaban como putrefactas, estaban llenas de pecado, de iniquidad, de maldad. Habían homosexuales, lesbianas, degradación al máximo nivel, perversiones monstruosas, violencia, corrupción.
le dijo a Abraham Dios, tengo que destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham, maravillosamente, le dijo a Dios, Señor, espera un momento. Déjame encontrar por lo menos 50 justos en Sodoma para que no lo destruyas. Y Dios le dijo a Abraham, bueno, ok, vaya. Vaya y si me encuentras 50 justos, no la destruyo. Y vea usted lo interesante, o sea, 50 personas que impidieran, 50 personas que fueran el motivo que se siguiera, que fueran el motivo para que no se desbordara más la maldad ya en Sodoma y Gomorra. Y aquí está el principio. Dios le dijo, 50, con 50 que me encuentres. Pero no los pudo conseguir. Eso sería suficiente para perdonar a Sodoma y Gomorra. Y así, Abraham fue bajándose de 50 a 40, de 40 a 30 y llegó hasta 10. No encontró a nadie más, sino únicamente a Lot. ¿Se acuerdan ustedes de Lot? Y que le dijo Dios a Lot. Eso está ahí, para que usted lo lea en Génesis 18. Le dijo Dios a Lot, ve y cuéntale a tu familia, dile a tu familia, pero sácala, arrebátala, sácala, porque viene el fuego a destruir esta ciudad. Y les recomendó, diles que no volteen hacia atrás, que es lo que usted y yo debemos hacer hoy en día con este mundo. Y cuando iban saliendo de Sodoma y Gomorra, usted recuerda a la mujer de Lot, que tenía su corazón, lo que tenía en su corazón era el mundo. Era una mujer vanidosa, era una mujer mundana, una mujer que amaba el mundo tanto, se resistió a tener que dejar el mundo que le representaba para ella a Sodoma y Gomorra, que estaba representado en Sodoma y Gomorra, porque como dice la palabra de Dios para nosotros, en donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Así le pasó a esta mujer. Se volteó y ¿qué pasó? Quedó convertida precisamente en una estatua. Estatua es algo que ya no tiene vida, en una estatua de sal. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que se convirtió en algo que no tiene vida. Eso es una estatua. Y es aquí donde debemos recordar lo que Jesús, profetizando precisamente las señales del fin, en Lucas 17 dijo, se lo voy a recordar, Lucas 17, versículo 28. Dice Jesucristo, asimismo como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Parece normal todo, ¿no es cierto? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, dice, llovió. ¿Qué se necesitó? Que Lot fuera sacado, que Lot saliera. Eso era lo que estaba impidiendo que precisamente Dios destruyera esas dos ciudades. Como tú y yo, la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día está impidiendo. Cuando venga Cristo y nos arrebate, esto ya llegó al final. Y ahí sí se va a manifestar el anticristo. Y Jesucristo dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó ¿a cuántos? A todos. Así será, dice Jesucristo, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, de hecho, da algunas claridades. Y sus bienes en casa, dice, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Que hay muchos, y por eso yo les estoy diciendo, hay muchos, mi hermano, que pareciera que no entendieran que nosotros debemos de tener nuestros ojos, nuestro corazón puesto en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros debemos estar concentrados en lo inminente, en que viene el rapto de la iglesia, en que Cristo nos arrebate. En eso es que debemos estar trabajando, en arrepentirnos, en contarle a Dios cualquier pecado que nosotros no le hayamos confesado, en llegar delante de Él y decirle, perdóname, Señor, estamos a tiempo. Y por eso el Señor Jesucristo dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en
en que en el campo, asimismo, no vuelva atrás, dice. Y dice el versículo 32, claramente el Señor Jesucristo dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure, y esto es bueno que usted y yo lo entendamos, todo el que procure salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Yo creo que más claridad no puede tener la palabra del Señor. O sea que cuando Jesús venga y arrebate la iglesia, Él va a encontrar cristianos como la mujer de Lot, que tienen y aman tanto todo lo que este mundo les ha ofrecido y lo que han conquistado en este mundo, que ya perdieron su sabor. Que lo único que les interesa es su vanidad, su ego, la mundanalidad, la carnalidad, su ego, sus bienes, que cuando venga Cristo lo va a encontrar convertidos, mi hermano, es en estatuas de sal, sin hacer nada por los demás, porque vivieron solamente para ellos, para sus intereses y para su propia vida, sin pensar en nadie más. Con mi amada esposa no nos hablamos de lo que ella misma precisamente va a ministrar. Pero cuando me dijo hoy antes de comenzar, dije, wow, esto es de Dios, porque es el mensaje que Cristo quiere dejar. Amados santos de Cristo, que los afanes de esta vida y la maldad de este mundo no llenen tu corazón. No lo llenen. Que más bien haya amor. Porque la Biblia termina diciéndonos, y el mismo apóstol Pablo, queriendo animar a la iglesia en Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, otra señal. ¿Se acuerdan? El G10, las 10 naciones que se van a unir. Y seguro que se va a manifestar ahí el anticristo y va a decir paz y seguridad. De alguna manera. Entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otra vez la mujer encinta, el mismo ejemplo. Mas vosotros, hermanos, dice usted y yo, la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, usted y yo somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, mis amados. Por tanto, dice claramente el apóstol Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, usted y yo, mi hermano, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que hemos nacido de nuevo, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de qué, de fe y de qué, de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y dice claramente, porque no nos ha puesto Dios para ira, y esta es otra prueba. Esta es otra frase que nos da seguridad de que Dios no nos hará pasar por la tribulación, por la ira de Dios. Dice claramente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos en Cristo, vivamos juntamente con Él. Nuestra esperanza está firme, como dice el apóstol Pablo, es la vida eterna. Por lo cual, y termina él diciendo, por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis hoy. Mis amados hermanos, esa es la palabra del Señor hoy, en la cual nos habla del anticristo, pero quise que fuera así de esta manera para que Dios nos diera a conocer muchas cosas y nos diera la seguridad que usted y yo necesitamos tener, no para desmayar, sino al contrario, para entender y saber y estar seguros de que en este tiempo, mis amados hermanos,
no permitamos que el miedo venga a nuestros corazones y a nuestras mentes, sino antes al contrario, que nos aferremos más al Señor Jesucristo, porque es lo que necesitamos nosotros realmente tener asidos en nuestro corazón para alcanzar el conocimiento de Dios por medio del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu y la salvación, que es la esperanza firme, inconmovible que Dios nos ha dado. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar y quiero recordarles a todos que es pertinente. Quiero dar un toque más a lo que la pastora dijo con referencia a lo que es la iglesia. Nosotros nunca, jamás, y usted lo ha visto, hemos tenido de parte del Señor, porque esto no es de parte de Dios, el hecho de que nosotros comencemos a manipular ofrendas o diezmos, no. Las predicaciones no se cobran, la palabra del Señor no se cobra. Pero sí tenemos, obviamente, que responder por un mantenimiento. Tenemos una casa, unos servicios. Y si usted tiene a bien en su corazón, si usted está escuchando esta palabra, ve que es de bendición para su vida. Solamente le pido que tenga la convicción en su corazón de querer libre y espontáneamente, como dice la palabra del Señor, cada cual de lo que proponga en su corazón. Y nosotros, lógicamente, en próximas ocasiones vamos a estar colocando de por sí el número de la cuenta de Bancolombia, pero es de la cuenta de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil. Quiero orar por todas las familias y así despedirnos en esta mañana. Cierre sus ojos, mis amados hermanos, vamos a orar y démosle gracias al Señor por lo que nos ha dado hoy. Sobre todo, mis amados hermanos, ese ejemplo final en la cual usted y yo debemos de corresponder a ser y a seguir siendo sal de esta tierra. Y que sepamos de que usted y yo, precisamente, primero tenemos que ser sacados, raptados por Cristo, para que no vivamos la ira de Dios. Que venga pronto. Y que Él venga pronto. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Gracias. Te bendecimos por tu bendita y hermosa palabra, Sí, Señor. Señor. Palabra que nos da Señor. confianza, palabra que nos edifica, palabra que nos levanta, nos anima, nos motiva, nos fortalece y vemos tu mano derecha, Señor, ahí precisamente, Señor, la diestra de tu justicia la vemos claramente. Amén. Dándonos confianza en nuestros corazones y en nuestras mentes, permitiéndonos desarrollar amor entre nosotros, motivándonos para todo esto y sobre todo para las buenas obras, Padre. Gracias. Permítenos siempre pensar en la familia de la fe, Señor Jesucristo, y precisamente quiero orar por la familia de la fe, Señor Jesús. Bendigo, Padre eterno, la vida y la familia de Maher, Señor, de Maher Góngora, Señor, su tía Laudi, su familia, Padre. Bendigo, Señor, la vida de Rosario y de Rómulo Bastos, la vida del hermano Jorge Peñaranda, de su esposa Miriam Valenzuela y sus hijos. Bendecimos a Ana Cecilia Banderas, a su hogar, sus hermanas. Padre, gracias por Juvenal. Bendecimos a Juvenal Guevara, Señor, a Diego Armando García, Padre, gracias. Bendícelos, Señor, fortalécelos. Bendigo a Julián Romero y a su hijo David Romero. Gracias por Héctor Alexis Martínez, Señor, bendito eres tú. Gracias por Yolanda Maya, Señor, gracias. Gracias por esta sierva, fortalécela, anímala, levántala, Señor Jesús. Bendecimos, Señor, a María Alejandra Pedrosa, a Elsington, a Brian, su hijo, a Oscar Uribe, Señor, a Ludia Esperanza Cuña, a Sarita, Padre, a Sandra Mardini, a su mamita, a Sandra Mardini Pinzón, a su mamita, Padre, su familia. Gracias, Señor Jesucristo, por Alfredo, por Julie, por Juan David y Sarita, Señor. Bendecimos a Andrés, Padre, a Claudia, a Juanita, Padre eterno, a Camilo Reyes, a Laura Carolina Moreno, Señor, hoy los volvimos a ver, gracias, Padre, a Catalina, Papito Dios, gracias,
a Eduardo Boorque, Señor, a Natalia Rodríguez, a Carol y a Edward Steven, Señor. Bendecimos, Padre eterno, a Freddy Armando León, a Gidi Caterine Vega, Señor, a Keiner, a Edward y a Natalia. Padre, gracias por esta familia. Bendecimos a Noemí Florido, a su hija Noelia Florido y a su esposo, Padre, bendícelos. Gracias, Señor, por Fernando Ballesteros, por la hermana Beatriz Sandoval, por sus hijos Sarid, Casey y Keren, Señor. Gracias, Padre. Fortalécelos, bendícelos, Señor. Bendecimos a Juan Carlos Uribe, Señor, a su esposa Patricia Pérez, a su hermana Carmen, Señor, y a su sobrina, Padre eterno. Gracias. Bendecimos a Samuel, Padre, a Kelly, a Gabriela, Papito Dios. Bendícelos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estos siervos. Gracias, Señor Jesucristo, por Jovan, por María Elena, por Janet Ávila. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú. Gracias por Jorge Becerra, por Elena, por Nicole, por Ingrid, Señor, su esposo Carlos y su hijo Martín. Milagro de Dios es, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por Miriam Plata, por su hija Fanny, por su esposo Jairo. Gracias, Señor, por sus nietos. Bendice a María Plata, su familia, Padre. Gracias. Bendecimos a Ruth Kitiana, a Ángel Tapia, Señor, a Andrea, a sus hijos, a sus nietos, Padre. Gracias por ellos. Bendecimos al pastor Walter Fernando Romero, Señor, a Andrés, a Daniel, sus hijos, a su mamita Lucy, a Olga, Señor, a sus hijos. Padre, bendice al pastor Walter Fernando, que a partir de la próxima semana abre su IPS, Padre eterno. Señor, declaramos, Señor, a ti, Padre, y pedimos y clamamos a ti por bendiciones para la IPS, Señor, de Unimesan, Padre eterno. Bendícelo, Señor Jesús, que llegue grande y excelente trabajo para ellos junto con Beatriz, Padre. Padre, gracias por Luzalba Díaz, Señor, por Carlos Moreno, por María Carolina, Padre, gracias, Papito Dios. Bendecimos a Diana Rairán, nuestra hija, a Carlos Alberto Calderón, a Juan Felipe, Señor, a la Fundación Santanderiana de Diabetes Fusande, Señor, gracias. Padre, bendecimos a Cristian Camilo Becerra, nuestro hijo. Padre, gracias. Bendecimos a Sandra, a sus hijos, Señor, a Sammy y a Samuel, Padre, gracias. Padre, gracias, Señor, por Marlene en Bogotá, sus hijos, su familia. Bendecimos a Claudia, a sus hermanas, Padre, bendícelas, Señor Jesucristo, a toda su familia. Bendecimos, Señor, a Gladys en Miami, en Chicago, Padre, al pastor Noé, su esposa, Señor. Gracias por la familia, Señor, María Eugenia, por Fabio en España, Papito Dios, gracias, Señor, por Miriam en España, Señor Jesucristo. Bendecimos a Yamile allá en Inglaterra, Padre eterno. Bendícela, prospérala, Señor, fortalécela y guárdala, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo, por todos aquellos hermanos y hermanas que, Señor, están, Señor Jesucristo, unidos y en contacto con nosotros de otras nacionalidades. Bendecimos a Beatriz Arias, Señor. Gracias por su vida. Bendito eres tú, Señor Jesús. Gracias por nuestra vida, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Señor Jesucristo, bendice a la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Y gracias, Señor, por cada iglesia, por cada pastor, por cada, Señor, Hijo de Dios que hoy está invocando tu santo nombre como Señor y Salvador Jesucristo. Padre, bendito eres tú. Creemos que tú vienes pronto, Señor, y clamamos para que vengas pronto y nos saque de este mundo. Para que, Señor, se cumplan los tiempos proféticos tuyos y el plan de Dios sea culminado en excelencia, en la cual nosotros, Señor, iremos contigo, Señor Jesús. ¡Qué bendición! En tu santo nombre, Señor Jesucristo, lo creemos y damos gracias al Padre y al Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias por las estrategias que Dios va a darnos a cada uno para poder lograr pasar los que no tengan empleo,
lo que las empresas que de pronto estén paradas porque no hay la provisión. Dios dará las estrategias en el nombre de Jesús. Llámenos, hermano. Estemos comunicándonos, por favor. Por favor, llamen. Mire que esto también es bueno que ustedes lo vean. No solamente es esperar a que ustedes son los pastores, llamen. No, hermano, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Pero les estamos invitando, llámenos. El teléfono, ok, 317-349-10. Y también podemos dar el de mi amada esposa, 318-608-3132. Les amamos. Dios bendiga sus vidas. Sé que muy pronto nos volveremos a ver. Dios bendiga sus vidas.